economista, legislador porteño electo. Rogelio, buenas noches. Buenas noches, Charlie. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Mucha tranquilidad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional? Bueno, ¿Soplan vientos nuevos? ojalá que tengamos con el gobierno nacional desde la ciudad una relación más adulta y más mirando al vecino que a la confrontación política. Me parece que debería ser lo lógico, ¿no? Debería ser lo normal. ¿Vos creés que a la ciudad le hubiera ido mejor si no hubiera existido esa confrontación con el gobierno central? Mira, si me pongo a ver hago un poel de análisis histórico y veo lo que era la ciudad cuando tenía jefes de gobierno alineados con el gobierno nacional, no era una ciudad mejor que esta, así que me parece que no pasa por ahí. Creo que si ahora, a futuro, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional tiene una relación más madura, el principal beneficiado va a ser el ciudadano porteño. Rogelio, ¿cómo estás viendo el futuro de la economía? Digo, porque la mayoría de las especulaciones se centran en, bueno, asume eventualmente si gana, si triunfa, todo indica que va a ser así, Cristina Fernández el 10 de diciembre, ¿y qué te imaginás o cómo ves o qué debería hacer el gobierno a partir de entonces, teniendo este panorama que se plantea de subsidios, que la inflación, que el INDEC? Mira, me parece que este es un gobierno reactivo, es decir, va a reaccionar de acuerdo a cómo se plante el escenario externo, que es realmente lo importante para la economía argentina de estos últimos años. Si la soja y Brasil acompañan, que son las únicas dos variables que a la Argentina le importan de lo que pasa en el mundo, me parece que el gobierno no va a hacer nada. La soja parece acompañar y Brasil es un interrogante. Bueno, lo que pasa es que el gobierno se ha convertido en un adicto a la soja y a Brasil, es decir, ya no le alcanza con la soja $500 la tonelada, ya no le alcanza con un Brasil creciendo en forma pujante y con un real, la moneda de nuestro principal socio comercial, fortaleciéndose. Necesita cada vez más. Y yo no creo que el mundo le pueda estar a la altura de lo que esta Argentina dicta a Brasil y a la soja necesite. Entonces, si no es así, lo que va a ocurrir con la Argentina es un progresivo enfriamiento del nivel de actividad, de alguna manera exacerbado por las inconsistencias del modelo. Vos fíjate que la Argentina enfrenta cualquier shock externo negativo, esperemos que no se dé, porque esperemos que esta crisis no afecte a la soja de Brasil, pero supongamos que se dé, sin herramienta de política macroeconómica. En realidad hay tres nada más: la política cambiaria, la fiscal y la monetaria. Y la Argentina ya usó esas herramientas de política económica contracíclica en la bonanza. El gasto público creciendo al 35%, la base monetaria creciendo más del 40% interanual. Una política cambiaria que no se puede utilizar porque es el único ancla antiinflacionaria que le queda al modelo. Es decir, mientras otros países como Brasil, como Chile, están preparándose para una eventual enfriamiento de la economía internacional y algún shock externo negativo para nuestros países, nosotros no podemos hacer nada. Definamos, ¿vos ves que el mundo va a entrar en crisis o son sacudones? No, yo creo que sí, digamos que la volatilidad de los mercados nos va a acompañar por muchos años, que hay razones muy profundas que explican esta volatilidad permanente que vivimos por lo menos en los últimos años, pero soy optimista respecto a el alcance de esta volatilidad, de esta incertidumbre. O sea, no va a ser global en la Argentina. Va a ser un sacudón que se va a poder soportar. Creo que se podría soportar muy bien si la Argentina tuviera herramientas de política macroeconómica como para enfrentar un previsible enfriamiento de la economía mundial, que nos va a pegar sobre todo a través de Brasil. Y nos serviría si la Argentina no tuviera esta dependencia de adicción a la soja y a Brasil. Es decir, la Argentina, recién lo decía Alfonso, el año que viene no le alcanza con $500 la tonelada de soja, necesita una soja a $600, necesita que Brasil siga revalorizando el real. Y eso es imposible. Bueno, ahora en Brasil hay como un debate, hay gente que le está pidiendo a Dilma Rousseff que devalúe. Bueno, por eso, fíjate, lo más probable es que esté del otro lado la cosa, que Brasil empiece a no crecer tanto, que Brasil empiece a ajustar fiscalmente y que Brasil trate, en la medida de lo posible, de devaluar si esto no impacta sobre los precios, porque Brasil sí está preocupado por el tema de la inflación. Este esquema que el gobierno aplica, ¿no? Más consumo, porque esto obliga a más producción, obliga a más inversión y diluye de alguna manera la inflación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no está resultando porque la inflación no se está diluyendo. Pero el consumo se mantiene, disminuye, aumenta. El consumo está aumentando, está manteniéndose alto y creo que en este año electoral va a seguir
así. Pensá que el consumo explica casi más de las 2/3 partes del producto en la Argentina. Este es un modelo que se ha basado en incentivar al consumo y ha descuidado otros aspectos como el de la inversión. Y esto es en parte la explicación de la inflación. Agregale una base monetaria que crece al 40% interanual. Pensá que si le creemos al gobierno y la inflación es del 9%, la oferta monetaria creció el 40%. Ahora, Rogelio, soluciones, digo, ¿esto no se mantiene o se mantiene y dura un año, dura 2, puede durar 4? Yo creo que lo bueno es que este contexto internacional, que a mi juicio no nos va a pegar tan mal, funciona como un respirador artificial para el modelo. Nos da mucho tiempo para cumplir con lo que dijo por primera vez la Presidenta el otro día en Tecnópolis, de revisar lo que haya que revisar. Creo que hay mucho para revisar, pero me parece que por lo menos es un primer paso, ¿no? Y creo que nos vamos a dar cuenta si esto es real o no con la prueba del ácido, que es la inflación. Es decir, en la medida en que no reconozcamos que la Argentina está con un nivel de inflación alto, uno de los más altos del mundo, me parece que difícilmente podamos reconocer otras cosas que no son tan evidentes como ahora, eso. Rogelio, ¿ves al gobierno intentando bajar el nivel de aumentos salariales como para empezar a componer estas cosas? Es que, primero, yo no creo que el aumento salarial sea el responsable de la inflación. Creo que en este contexto de expectativas inflacionarias tan altas, obviamente aumentos salariales por encima de la inflación real no ayudan. Pero es un condimento más. Acá el origen de la inflación tiene que ver con políticas desde el gobierno en lo que son el gasto público creciendo al 30%, como decíamos, la base monetaria al 40%, una inversión que nunca estuvo en estos últimos 8 años a la altura del consumo, de esa exacerbación del consumo que quiso impulsar siempre el gobierno. Ahí están las bases de la explicación y por supuesto también expectativas inflacionarias que tienen mucho que ver con no contar con un termómetro fiable, ¿no? Que el INDEC a nadie le cree y eso también impacta negativamente. Rogelio, fue un gusto, ¿eh? Igualmente, Charlie. Bueno, ¿qué pasa con la oposición en la Argentina? ¿Puede haber un partido hegemónico en el país? Lo conversamos con Marcos Novaro, con Julio Bárbaro. Buenas noches a los dos, Julio. Buenas noches. Marcos, ¿cómo andan? La última vez que estuvimos fue en las elecciones en la capital, ¿no? Sí. Cuando perdió Film.